tal, gente? Estamos en otro video más del canal. En este video vamos a ver lo que es el control de estímulos, ayudas y desvanecimiento. Básicamente son los componentes de esta técnica que nos va a servir para responder a esta pregunta: ¿cómo hacer que una conducta se emita en la circunstancia y en el momento adecuado? En el video anterior del moldeamiento vimos cómo hacer para reforzar una conducta que no se está generando, que no se está emitiendo. Ahora la pregunta es: ¿cómo hacer que esa conducta se realice en el momento y de la manera adecuada? Para eso vamos a trabajar en el control de estímulos. Antes de eso vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que es la ayuda y el desvanecimiento. Si algo has escuchado de esto, vas a poder detectarlo, pero en este video vamos a profundizar más en esta técnica. Natalia es una chica inmigrante recién llegada, está aprendiendo palabras sencillas en español. Para eso acude a una profesora, la cual le está mostrando una tarjeta, ¿sí?, con la palabra carro y el dibujito. Entonces, si Natalia no responde correctamente, o sea, si no dice la palabra carro, la profesora lo dice en voz alta. Va a decir: esto es un carro. Y Natalia va a repetir carro. A través del tiempo, la idea es que cuando se le muestre la tarjeta nuevamente, Natalia diga la palabra carro sin necesidad de que la profesora se lo diga a ella primero. Y si lo dice ante la palabra correcta, porque vas a mostrar distintas imágenes, una es carro, y dice: ¿cuál es esta? Si dice carro, bueno, ahí se le elogia y se procede a reforzar esa conducta y pasar a otras palabras. La idea justamente es que pueda decir la palabra carro, que en este caso va a ser el estímulo discriminativo, sin necesidad de la ayuda. ¿Qué tipo de ayuda estaba dando la profesora? Ya lo vamos a ver. Y acá, bueno, una pequeña ilustración. Esto mismo se usa para los chicos que están en nivel inicial, en jardincito. Se trabaja con muchas palabras, entonces se le pone o la imagen y tiene que decir cuál es la palabra, pero ya la sabe, o la palabra al principio asociada con la imagen, y así se lo va ayudando. Ahora vamos a ver bien. Ayudas, entonces. La técnica completa decía ayudas y desvanecimiento. Entonces arranquemos con la primera parte, que es ayudas. ¿Qué es una ayuda en modificación de conducta? ¿Sí? Es un evento o un estímulo antecedente utilizado con el fin de evocar la conducta adecuada en una situación concreta. ¿Sí? Un estímulo o evento antecedente, recuerden los tres términos, si no vuelvan a esos videos, con el fin de evocar la conducta adecuada en una situación correcta. Facilitan la conducta correcta en presencia del estímulo discriminativo. O sea, vamos a tener un estímulo discriminativo. En el caso del ejemplo anterior va a ser la tarjeta que dice carro, y la ayuda va a facilitar la conducta correcta. ¿Cuál era la conducta correcta? Parte del entrenamiento en discriminación. O sea, lo que se está ayudando en definitiva es a la persona que está emitiendo la conducta que pueda discriminar correctamente este estímulo discriminativo, valga la redundancia, y decir: en este estímulo discriminativo, con este estímulo tengo que emitir esta respuesta. ¿Sí? Eso se llama entrenamiento en discriminación. Es que la persona sepa ante qué estímulos actuar y de qué manera actuar. Se busca producir al menos una vez la conducta objetivo. ¿Sí? Una vez la conducta objetivo para que pueda ser reforzada e incrementar su probabilidad de emisión futura. Tiene toda la lógica, ¿no? Si Natalia dijo carro correctamente ante la figurita, ahí se tiene que reforzar. ¿Para qué? Para que la próxima vez vuelva a decir carro ante este estímulo discriminativo. ¿Sí? Por lo menos que una vez lo diga. Obviamente que a veces se necesitan muchísimos más ensayos. Ahora vemos los tipos de ayuda que hay. Hay dos categorías principales de ayuda. Por un lado tenemos las ayudas asociadas a la respuesta. Y por otro lado vamos a tener las ayudas asociadas al estímulo. ¿Sí? Recuerden, A, B, C estaríamos
las ayudas asociadas a la respuesta en el B y las ayudas asociadas en el estímulo en el A. Bien, las ayudas asociadas a la respuesta es cuando la otra persona, ¿sí? Cuando quien está educando, quien está enseñando, instruyendo, emite la respuesta deseada en presencia del estímulo discriminativo, ¿sí? La profesora emitió la respuesta deseada ante el estímulo discriminativo. Y bueno, vamos a tener varios tipos que lo vamos a ver. Hay verbales, físicas, gestuales, de modelado. Y después están las ayudas asociadas al estímulo, en el A, que en este caso van a ser variaciones del estímulo original, del estímulo discriminativo, al que se le añade o quita alguna característica para que sea más llamativo o evidente. Porque muchas veces la respuesta no se da porque no se percibe el estímulo discriminativo. Ah, yo no sabía que tenía que hacer tal cosa. ¿Pero cómo no te diste cuenta? No, la persona ni idea. Entonces, ¿qué falló ahí? La discriminación del estímulo discriminativo, valga la redundancia. Vamos a decir el antecedente también. Ayudas asociadas a la respuesta. Entonces, el primer tipo. Vimos que hay varias. Una de ellas son las ayudas verbales. Cuando decimos algo que ayuda a la persona a desarrollar la conducta correcta en presencia del estímulo discriminativo. Ejemplo, cuando la profesora Natalia decía carro para ayudarla a dar la respuesta correcta. Y ayudas verbales en el ser humano van a haber infinitas, ¿sí? Cuando decís, bueno, hace esto o hace tal cosa o ahora hacelo, ¿sí? Son ayudas verbales que te dicen en este momento no o ahora pará, enseguida, dale. Por ejemplo, en el aprendizaje de manejo es muy común. Bueno, ahora mete el cambio. Bueno, ahora aprieta el embrague y anda pisando el freno despacito, ¿sí? Ahora pone el guiñe. Esas ayudas verbales van haciendo que la persona emita la conducta en el momento adecuado y obviamente que la idea es que después vayan desapareciendo. Ya vamos a llegar a eso. Pueden incluir, vean acá cómo se abre el abanico. Instrucciones, por ejemplo una receta, casque 2 huevos, bátalo a tal velocidad. Reglas, ¿sí? Las típicas reglas de convivencia que nos ponían en el colegio. No se puede correr en los recreos, no se puede jugar a la pelota en tal lugar, etc. Esas son reglas que básicamente son ayudas verbales que nos dicen cómo y cuándo actuar en determinadas circunstancias. Consejos, acá también es otra cosa. Mira, lo que tenés que hacer es tal, tal y tal cosa. Mira, si te habla tu ex, no le respondas. Si terminó mal, obviamente. Recordatorios, preguntas. Che, ¿estás seguro que era así lo que tenías que hacer? Y ahí es donde a veces, si no está muy bien entrenada la conducta, te matan esas preguntas. O cualquier otra que haga más probable que la conducta se emita en el momento adecuado. Vamos con otro tipo. Ayudas de modelado o modelamiento. ¿Por qué enfatizo tanto la palabra? Porque no es lo mismo que la técnica que vimos en el video anterior, que era moldeamiento. Esto es modelamiento, de modelo. Una persona observa el modelo e imita la conducta modelada. Es decir, realiza la respuesta correcta en presencia del estímulo discriminativo. Este es un tipo de aprendizaje que también se le llama vicario, ¿sí? Es decir, yo observo a una persona haciendo determinada conducta en determinado contexto y después la imito para obtener los mismos reforzadores. Pero yo ya sé cómo hacerla porque vi el modelo. Entonces eso es una ayuda de modelado. Cuando se le enseña a alguien, no sé, a hablar en público, por ejemplo, se trabaja mucho el modelado, ¿sí? Decir, bueno, a ver, pará, fíjate tal orador o tal otro, escucha mucho, ve muchos modelos y de esos vas a ir imitando ciertas cosas de uno y ciertas cosas de otro. No voy a profundizar más en esto porque la idea después es hacer otro video exclusivamente del aprendizaje vicario por modelamiento. Se aprende, este tipo de aprendizaje se aprende desde muy temprana edad. Es muy generalizado y efectivo. O sea, el ser humano modela desde que nacemos, básicamente. Vemos cómo caminan los padres, empezamos a caminar. No sé si han visto esa familia que
son todos iguales, ¿viste? Todos caminan de una forma parecida, vos ves que el padre mueve mucho los hombros y los hijos mueven mucho los hombros, o hablan de determinada forma, con determinado acento, con determinadas palabras. En la adolescencia se ve muchísimo, de repente cambian el vocabulario porque están modelando a su grupo, etc. O sea que el aprendizaje por modelo es sumamente efectivo, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a aprender de esta manera. La persona debe ser capaz de imitar la conducta del modelo. Y acá es lo fundamental, ¿sí? Yo no puedo a un niño de 3 años decirle que haga algo de una persona de 20. ¿Sí? Pues por más de que vea el modelo e intente, no tiene las capacidades todavía para llevar a cabo ese modelado. Entonces, algo fundamental es asegurarse de que la persona tenga la capacidad de poder imitar. Si no tiene esa capacidad o nunca ha adquirido esa habilidad, necesitaríamos otro tipo de técnica. Uno puede ser el moldeamiento, ¿sí? Que vimos en el anterior, para llegar a generar esa conducta y después ser reforzada. Otro tipo de ayudas asociadas a la respuesta, recuerden, estamos en el primer tipo, son las ayudas gestuales. Cualquier movimiento o gesto físico de otra persona que facilita la conducta correcta en presencia del estímulo discriminativo. Y en esto quería poner un ejemplo, no sabía si decirlo, nada, pero sí. Típica situación clásica de marido y mujer clásica donde el tipo se las manda, dice comentario desubicado, hola, hello, yo también, no se ubica en la situación y la mujer empieza, no, o no sé, le están contando algo triste y el tipo está hablando de cualquier cosa y la mujer le hace un gesto como diciendo, ahora tenés que darle una palabra de aliento, o quédate callado, o no digas eso, o no corresponde, sin necesidad de hablar. Son ciertos gestos que ya todos conocemos, típico de madre también, que te mira con cara de cuando volvamos a casa, ahí vas a acordarte que las visitas se van, queda tranquilo, no hagas eso, que te dicen que tenés que emitir o no emitir una determinada conducta en ese determinado contexto. Entonces el gesto ayuda a esa discriminación. Otro ejemplo, que esto ya es tomado del libro, perdón, no cité el libro, nuevamente es de Milton Berger. Después abajo en la descripción pongo el capítulo y las páginas. Ejemplo, un profesor, esto es en educación especial, muestra a un estudiante dos tarjetas. Una dice salida y otra dice entrada. Le pide que señale la palabra salida. Y el estudiante claramente no conoce la palabra, no ha podido discriminar ese estímulo de manera correcta. Y entonces el profesor, en vez de decirle, como hizo la otra profesora, salida, le va a hacer un pequeño gesto. Por ejemplo, puede mirar, puede mover la tarjeta o cualquier gesto va a decir, ah, esa era la palabra salida. ¿Sí? Y la idea después justamente es que yo digo, bueno, ¿cuál es la palabra salida? Y que el alumno pueda discriminar correctamente sin necesidad de una ayuda. Ayudas asociadas a la respuesta. Nuevamente, ayudas físicas. ¿Sí? Esta sería como lo más intrusivo dentro de las ayudas, en donde una persona ayuda físicamente a otra para que realice la conducta correcta en el momento adecuado. Útiles cuando no funcionan las otras, ¿sí? Por ejemplo, estás enseñando a un chico con discapacidad a cepillarse los dientes, alguna discapacidad motora, por ejemplo. Entonces vos podés decirle, mira, hace esto y que te imite, pero si no logra hacerlo, podés agarrarle la mano y hacerle el movimiento y después de a poco ir soltándole la mano hasta que él se pueda cepillar los dientes de manera correcta. En esto es básicamente la ayuda física realiza o guía el movimiento. Puede ser todo el movimiento o toda la conducta o una parte de la conducta junto con el alumno. Bueno, está, lo del cepillado de dientes, me adelanté. O sea, la idea siempre es dar la menos ayuda posible para que la conducta se emita por el organismo mismo, ¿sí? Que genere la menos dependencia posible. Entonces se guía una parte y si ves que no va, bueno, vas a tener que guiar un poco más. A menudo implica una guía directa mano sobre mano, que es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, un profesor de arte que guía la mano cuando le enseña cómo moldear la arcilla o cuando hace un trazo distinto. Dice, mira, acá tenés que girar un poquito de esta forma hasta que después lo va practicando y ya le va a salir solo al alumno.
Estos 4 tipos de ayudas asociadas a la respuesta son ayudas intrusivas, ¿sí? Algo había adelantado. ¿Por qué? Porque requieren la presencia de una persona extra que ejerza control sobre la persona que queremos que haga la conducta. Si bien pueden ser necesarias muchas veces, se debe optar por el tipo de ayuda menos intrusiva posible. O sea, tenemos que ir de las ayudas menos intrusivas a las más intrusivas. ¿Cuáles van a ser las menos intrusivas? Las verbales, ¿sí? Las reglas, las instrucciones, la palabrita. Entonces, y las más intrusivas, como venimos viendo, las físicas, ¿sí? Una cosa es decirte, dale, mirá, ahora cepillate los dientes, y otra cosa es agarrarle la mano y hacer que se cepille los dientes. La idea es que mientras menos intrusiva sea, mejor. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es que el organismo lo ejecute por sí mismo y que sea capaz de darse cuenta de determinado estímulo y que ahora corresponde hacer determinada conducta. Ahora vamos al segundo tipo de ayudas, que eran las asociadas al estímulo, ¿sí? En el A, al principio, el estímulo antecedente. Estas ayudas buscan incrementar la probabilidad que se produzca una respuesta, básicamente todas buscan lo mismo, haciendo más llamativo, más visible, más evidente al estímulo discriminativo, de manera que se responda a ese estímulo discriminativo y no a otro estímulo discriminativo. Digamos que uno cuando se comporta, que es algo que hacemos siempre, la conducta recuerden que es un continuo, no dejamos de comportarnos hasta que nos morimos, siempre es en función del contexto. Y en el contexto van a haber un montón de estímulos antecedentes a la conducta que van a estar compitiendo por la atención de cada uno de los organismos, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es que entre esa maraña de estímulos tan complicado y tan caótico, la persona responda a este en específico y no a otro. Esto es fundamental para muchísimos trabajos terapéuticos, sobre todo en ansiedad, sobre todo en rumia, en ataques de pánico, porque a la persona se le hace una maraña de estímulos y el organismo responde de manera ansiógena. Entonces lo que necesitamos es, mira, responde a esto o aquello, centrate en esto. Entonces se llama entrenamiento en discriminación, que quizás más aplicado a lo terapéutico se pueda ver en otro video. También se puede usar, o sea, se lo puede hacer al estímulo más visible, más evidente, o también se pueden usar otros estímulos que guíen al estímulo discriminativo a modo de pista, a modo de caminito. O sea, yo necesito que vos respondas a este estímulo, pero hay tanto caos que yo necesito que empecemos con este estímulo que nos va a ir guiando al estímulo que necesitamos que se responda. Entonces, tenemos estos dos tipos de ayudas asociadas al estímulo. Por un lado vamos a tener las ayudas intraestímulos, que era la primera, en donde lo que se busca es modificar el mismo estímulo. Se puede enfatizar el estímulo o cambiar, alterar alguna forma, tamaño, color, intensidad, olor, sonido, etc. para que la persona reaccione a eso. Por ejemplo, iba a poner un ejemplo de animales, pero muchas veces la gente critica que el conductismo es todo con animales, así que trato de llevarlo más al ejemplo de personas, ¿no? Enseñar habilidades sociales en TEA. TEA es trastorno del espectro autista. Hay muchas personas que tienen dentro del espectro autista lo que se llama literalidad, ¿sí? Les cuesta mucho entender esto del doble sentido o el sentido figurado o metafórico. Me pasó con un chico con el que yo hacía docencia de apoyo a la inclusión, en donde él no entendía los chistes, entonces se tomaba todo muy literal. ¿Y yo qué empecé a hacer? Bueno, un entrenamiento en discriminación, que pudiera discriminar cuando se trataba de un chiste o de una joda, como decimos acá, y cuando se trataba de algo realmente verdadero, cierto, o que te estaban diciendo literal, digamos. Entonces, por ejemplo, a veces me decía, bueno, ¿qué tarea vamos a hacer hoy? Hoy vas a escribir 50 hojas, él no llegaba ni a 2. Vas a escribir 50 hojas completas o 3 pizarrones enteros o vamos a hacer 80 cálculos matemáticos y así, le exageraba.
Entonces al principio él se lo tomaba literal y decía, no, era un desastre. Y después, mirá, bueno, ¿a qué apuntaba con ese ejercicio? Era eso, mirá, cuando alguien te dice algo que es demasiado exagerado a lo normal, a lo habitual, ¿vos cuántas hojas escribís normalmente? Y una o dos, ok. Y si yo te digo 50, ¿no ves que está como demasiado exagerado en este caso el estímulo, ¿no? Claro, y ahí empezó como empezó a discriminar cuando se le estaba haciendo una joda a cuando se le estaba diciendo algo literal. Entonces otras veces le decía, no, hoy vamos a hacer 37 hojas de matemáticas o vamos a repasar las tablas durante 5 horas. Entonces ahí ya directamente dice, ah, no, me estás jodiendo, ya sé que es un chiste, dale. Maxi, decime cuánto vamos a hacer. Como, déjate de joder, ponete serio. Y eso es un entrenamiento en discriminación y lo que yo hice en ese caso es una ayuda intraestímulo alterando el tamaño, digamos, en este caso, la intensidad de la consigna que íbamos a trabajar. Ayudas extraestímulo, ¿sí? Este era el intra, ahora el extra. Eso consiste en añadir, en el segundo, otros estímulos para aumentar la discriminación. Acá en educación se trabaja mucho esto con flechitas, con líneas, con puntos, palabras claves, ¿sí? No me acuerdo cuál era este juego, creo que era Sopa de Letras, ¿no? Que te van poniendo como palabras claves para... No, eso que vos... El crucigrama creo que es, en donde vos tenés que ir completando. Entonces te van dando pistas para que vos sepas cuál es el estímulo al que se busca. Y en el jardincito, bueno, te ponen la figurita, entonces vos tenés que escribir o línea de puntos o algo para que vos puedas emitir la conducta correcta en el momento correcto. Y llegamos finalmente a la transferencia del control de estímulo, ¿sí? Teníamos las ayudas y lo que buscábamos en definitiva era transferir, ¿sí? O sea, llevar de un lado a otro el control de estímulo. O sea, el control de esa conducta antes estaba dado un poco por las ayudas. O sea, la persona iba a hacer esta conducta a partir de una ayuda y ahora la idea es que ese control se transfiera al estímulo. Es decir, que haga la respuesta correcta en el momento correcto a partir de la discriminación de este estímulo sin necesidad de ayudas. Creo que me enredé un poco en eso, pero acá un poquito más claro. Es el resultado final, básicamente, de toda esta técnica, es que la conducta correcta se produzca en el momento oportuno sin ningún tipo de ayudas. Los procedimientos más habituales para lograr esta transferencia, este cambio de control, son el desvanecimiento de la ayuda, la demora de la ayuda y el desvanecimiento del estímulo. Son estas tres que lo vamos a ver ahora. Desvanecimiento de la ayuda. ¿A qué se refiere? Es un procedimiento para transferir el control de estímulos desde las ayudas al estímulo discriminativo, ya lo dijimos. Las ayudas se van eliminando progresivamente hasta que la conducta se produzca en presencia del estímulo discriminativo sin ningún tipo de estímulo adicional. El proceso está completo cuando se han desvanecido. Recuerden, desvanecer es eso, se van yendo de a poco a poco, van eliminando. Y el proceso está completo cuando se eliminan por completo las ayudas y la conducta está únicamente bajo el control del estímulo discriminativo natural. Y acá, antes de seguir, estímulo discriminativo natural quiere decir que la persona va a actuar ante ese estímulo a nivel como cotidiano. O sea, en el caso de Natalia, que sí está el ejemplo acá. Cuando Natalia vea la palabra carro, sin que esté la profesora, sin que esté nadie, ella pueda decir carro naturalmente. O sea, sin necesidad de que haya un programa de modificación de conducta. Eso sería artificial. Pero bueno, creo que va para otro también. Inicialmente la profesora de Natalia decía la palabra como ayuda verbal, luego decía parte de la palabra, o sea, tenía la palabra carro, en vez de decir carro decía ca, y ahí decía carro, Natalia. Posteriormente, la primera letra de la palabra, ja, y eso se hace mucho en jardincito, empiezan las docentes, me encanta, ja, y empiezan a decir la palabra justo, y finalmente no decía nada cuando presentaba el estímulo discriminativo, que era la tarjeta escrita. ¿Para qué? Para que Natalia pudiera decir la palabra carro sin necesidad de ayuda. La retirada de ayudas puede ser gradual o ser eliminada de una sola vez.
En el desvanecimiento se va gradualmente. Se puede ir más rápido o más lento dependiendo la fortaleza de la conducta que se emite. Se procura la ayuda menos intrusiva posible. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Siempre la ayuda, y lo ideal es lo verbal, y de ahí se va yendo a otro tipo de ayuda. Demora de la ayuda. Se presenta el estímulo discriminativo y se espera un determinado número de segundos. Si la respuesta correcta no se produce, entonces se proporciona la ayuda. Por ejemplo, en esto del carro, volvemos a lo mismo. Se le presenta la tarjeta. Si Natalia no decía la palabra carro durante, no sé, 5 segundos, ahí se le presentaba la ayuda. Pero ¿qué pasa si la decía antes de los 5 segundos? No hacía falta la ayuda. Entonces, la idea es que... antes de eso, el tiempo transcurrido entre la presentación del estímulo discriminativo y la ayuda puede ser constante o progresivo. Es decir, cada 5 segundos fijo o cada vez voy alargando un poquito más el tiempo. Finalmente, la respuesta, lo que se busca, ¿no?, es que ocurra después de que se le presente el estímulo discriminativo, o sea, se le presenta el estímulo, que ocurra la respuesta antes de que se le proporcione la ayuda. Por eso el demorar la ayuda permite que el organismo pueda ensayar la conducta y en una de esas le sale y le sale bien. Entonces se le refuerza ahí y no hizo falta la ayuda. Si la ayuda no hace falta, no hace falta. No se da, ¿sí? Hay muchas personas, en educación se da mucho, en crianza se da mucho, que sobreayudan a los niños, a las niñas, para, no sé, o sea, ¿por qué? Si lo puede hacer solo, ¿para qué la vas a ayudar? Deja que lo haga, reforza esa conducta y eso va a hacer que cada vez sea más autónomo o autónoma sin necesidad de ayuda. Pero es como una cuestión de querer ayudar, y sí lo puede hacer solo. Desvanecimiento de estímulos. Ya vimos recién el desvanecimiento de las ayudas asociadas más bien a la respuesta, ¿sí? Recuerden que eran esas las ayudas verbales, el modelado, los gestos, la ayuda física, y después estaban las ayudas relacionadas al estímulo, intra o extraestímulo, y también obviamente vamos a tener un desvanecimiento de esto. En la ayuda asociada al estímulo intra o extra, para que se dé la respuesta correcta, el desvanecimiento implicará eliminar gradualmente ese estímulo adicional o esa modificación. Recuerden que se podían agregar otros estímulos que señalaran al estímulo discriminativo o se lo podía exagerar, agrandar, modificar al mismo estímulo para hacerlo más llamativo. Entonces, en este caso, el desvanecimiento consiste en ir quitando poco a poco esas modificaciones extra o esos otros estímulos adicionales para que la persona discrimine el estímulo natural, digamos, el estímulo con el que se va a encontrar en el día a día, si es que ocurre en el día a día, ¿no? Eso que acabo de explicar. Ejemplo, que pueda entender que es una broma en el caso de eso sin necesidad de exagerar tanto el estímulo discriminativo. Entonces, poco a poco, yo en vez de decir, vamos a hacer 80 hojas, empiezo a hacer chistes un poco, un doble sentido, un sentido metafórico más sutil, ¿sí? Con el que la mayoría reacciona y se da cuenta que está haciendo una broma, pero que a él le costó un poquito más. Pero de a poco fue discriminando y encontrando, cuando ya entiende cuando alguien le está haciendo un chiste. O cuando es una promesa que es demasiado, que le están... Bueno, nada, no me quiero meter en ese caso. Pero esa era la idea. Ahora, terminamos con esto. ¿Cómo y cuándo usar las ayudas y el control de estímulo? Y acá van unos tips aplicados, ¿sí? ¿Cuándo vamos a usar esta técnica? Ya vimos para qué sirve, pero ¿cuándo? Cuando queremos asegurarnos de que una nueva conducta, en habilidades sociales, háganse el ejemplo, es muy interesante, o una ya existente, se produzca en las circunstancias y en el momento adecuado. ¿Sí? Entonces, para que se produzca en el momento y en la circunstancia adecuada, necesitamos que la persona aprenda a discriminar determinado estímulo y que la conducta que emita esté controlada por ese estímulo sin necesidad de alguna referencia o ayuda extra. Es importante determinar si el problema consiste en no poder hacerlo, o sea, que la persona no emite la conducta ante ese estímulo discriminativo porque no hay un control de estímulo, porque falla la discriminación o porque necesita ayuda. Hay una diferencia entre eso y en que la persona no quiera hacerlo. Hay un negativismo, oposición, incumplimiento. Eso es totalmente distinto.
Una cosa es que no pueda seguir una receta de internet y otra cosa es que no quiera hacer la receta. Que no pueda cumplir la regla o porque no puedo entender cuándo hay que hacer tal cosa, a que no quiera cumplir la regla, que la conozco, lo puedo hacer, pero sinceramente ahora no quiero. Entonces, para la anterior, para cuando no se quiere oposición, hay otras técnicas que se utilizan. No esta no te va a servir porque la persona ya discrimina, ya sabe actuar, ya sabe cómo y cuándo hacerlo, pero está haciendo distinto porque quiere o no quiere. Y acá, bueno, no vamos a entrar a un debate sobre la voluntad. Como y cuándo también, necesitamos reducir o eliminar las distracciones y estímulos distractores. Vimos que había una competencia de estímulos en el entorno, entonces necesitamos en el entrenamiento tratar de disminuir al máximo posible los otros estímulos para que la persona pueda discriminar al estímulo que se quiere entrenar y no a otros. Y una vez que la persona emite la respuesta adecuada en el momento adecuado ante ese estímulo discriminativo, justamente se tiene que reforzar esa respuesta. Y me estoy adelantando. También se necesita reforzar la atención antes de comenzar los ensayos. O sea, necesitamos que la persona esté en un estado de atención a ese estímulo. ¿Sí? Si está muy distraído, si está en cualquiera, realmente no va a servir el entrenamiento. Siempre comenzar presentando el estímulo discriminativo. Si la persona realiza la respuesta correcta en presencia del estímulo discriminativo, entonces, como dijimos, las ayudas no son necesarias, no se dan, sino si la persona logra hacer la respuesta correcta ante este estímulo discriminativo específico, listo, se suspenden las ayudas, no hace falta. Lo que sí vamos a tener que hacer es reforzar esa conducta y vamos a buscar un programa para incrementar esa conducta, pero la persona no necesita ayuda para hacerlo. Si el estímulo es discriminativo, por el contrario, no evoca la respuesta adecuada, ahí sí empezamos con este proceso de ayudarlo, ya sea tanto asociado a la respuesta o asociado al estímulo, como ya vimos. Elegir la estrategia de ayuda más apropiada. ¿Qué tipo de ayuda requiere? Ir de menos a más. Esto es fundamental. ¿Qué tipo de ayuda requiere? ¿Asociada a la respuesta o asociada al estímulo? Con exagerar un poco el estímulo, ¿alcanza? ¿O necesito darle una instrucción o un modelado, etcétera? Y nuevamente esta consigna de ir de menos a más. Mientras menos ayuda, mientras menos modificaciones tenga que hacer, mejor. Porque se prepara a la persona por un escenario natural y necesitamos que la persona sea independiente, autónoma en esa conducta y no dependa de un educador, un modificador de conducta. Si estamos enseñando una conducta nueva, las ayudas asociadas a la respuesta son las más apropiadas, ¿sí? Por ejemplo, aprender a manejar, como habíamos visto, ¿sí? Es algo nuevo. Si bien, bueno, la persona ya sabe cómo mover el brazo, entonces no necesitamos un moldeamiento, pero sí necesitamos decir, mira, ahora en este momento tenés que hacer esto, en este momento tenés que hacer aquello. Nunca en su vida lo hizo. Entonces necesitamos ayudas, en este caso verbales, y llegado al caso física. Hay personas que no saben palanca de cambio, cómo poner primero. Y bueno, necesitas mano con mano mover y que haga el movimiento, por ejemplo, en el caso extremo. Pero ya con la ayuda verbal tendría que bastar. O modelado. Si queremos ayudar a que la persona realice una discriminación, o sea, si el problema no es que no sepa hacer la conducta, sino que no sabe cuándo hacerla o cuándo no, ejemplo, marido desubicado, ahora tenés que preguntarle cómo está. Dale, ahora donde tenés que decirle, che, te escucho o lo que sea. Necesitamos que esa persona discrimine el momento adecuado, entonces las ayudas asociadas al estímulo son más apropiadas. ¿Sí? Entonces se va a exagerar el estímulo discriminativo para que la persona se dé cuenta y pueda discriminar la situación. Cada vez poco a poco se va a ir llevando al estímulo normal y después solo pueda discriminar. Reforzar la conducta correcta en presencia del estímulo discriminativo con o sin ayuda, eso ya lo vimos, de manera contingente. O sea, realiza la conducta, aparece el reforzador, incrementando la magnitud del reforzador cuando lo haga sin ayuda. O sea, no es lo mismo que una persona que está aprendiendo a partir de ayuda y lo hace bien, se lo refuerza, y si de repente lo hace sin ayuda, el reforzador no puede ser el mismo. O puede, pero lo ideal sería que se incremente la magnitud. O sea, la felicitación una va a ser muy bien, excelente, y si lo hace solo es una fiesta, destapamos champán, gritamos, hacemos todo el escándalo terrible. Si eso reforzara a la persona, porque si le da vergüenza no es un reforzador.
Transferencia de control de estímulo, ya lo vimos, tan pronto como sea posible. O sea, el desvanecimiento y las demoras tiene que ser lo más rápido posible. O sea, se le prestó ayuda una vez y después se va ensayando, ¿eh? O sea, listo, ahora no, a ver si lo hace solo. Ah, no lo hace, bueno, otra vez lo ayudo. Pero si lo hace solo, listo, se refuerza, no necesito más ayuda. Si se avanza muy rápido y no hay respuesta o hay errores, o sea, porque la idea es que la haga bien, ¿sí? No por avanzar rápido hacemos cualquier cosa. Pero si se avanzó muy rápido, retrocedemos simplemente. O sea, si la persona no pudo emitir la conducta adecuada en el momento adecuado, porque le faltó más ayuda, listo, se vuelve al paso anterior, o se le vuelve a brindar ayuda para la próxima. Y después se vuelve a probar a ver si lo puede hacer sin ayuda. No nos quedamos ahí en la ayuda porque una vez se equivocó o porque no lo supo hacer. Cuanto antes tenemos que ir desvaneciendo, demorando la ayuda. Continuar reforzando la respuesta bajo el control del estímulo discriminativo de un programa de reforzamiento continuo a uno intermitente. Esto de programa de reforzamiento no lo hemos visto en el canal, pero es básicamente, reforzamiento continuo es, hace la conducta, aparece el reforzador, hace la conducta, aparece el reforzador. E intermitente sería, cada determinadas conductas va a aparecer el reforzador, ya no es cada una, o cada determinado tiempo va a aparecer el reforzador. Esto lo hace más resistente a la extinción. Si no sabes de qué estoy hablando, volvé a los videos de operantes. El objetivo final es que la conducta quede bajo el control de las contingencias de reforzamiento naturales, ¿sí? Ejemplo, entender los chistes o hacer los chistes de manera natural. De manera que no necesite un educador o un modificador de conducta que esté ahí ayudándolo o nada. Simplemente que cuando un amiguito le haga un chiste, pueda entender que es un chiste o no a partir de la exageración. Después habrá que entrenar en discriminar otros elementos. Y para finalizar, quería comentar que para bien o para mal, todos nos comportamos, todos nuestros comportamientos, está mal escrito, están bajo el control de ciertos estímulos, ¿sí? Todos nos comportamos bajo ciertos estímulos. Aprendemos a responder de determinada manera ante determinadas situaciones en determinados momentos. Lo aprendemos desde muy chicos. Si esto del famoso no, ahora no se dice esto, o ahora hace aquello. No, hay gente que no llega a ese entrenamiento de una manera funcional. En el caso de las habilidades sociales es muy evidente. Gente que en situaciones sociales no sabe cómo comportarse, porque no aprendió, no tuvo el entrenamiento adecuado a discriminar determinados estímulos, y en que ante determinados estímulos debería hacer determinadas respuestas que van a traer determinadas consecuencias. Pero está bajo otro programa, ¿sí? Pero todos estamos bajo estos programas de modificación de conducta, que lo podemos hacer de manera artificial, pero se dan de manera natural. El entrenamiento en discriminación es un aspecto esencial de muchas intervenciones psicológicas, que algo había adelantado para el entrenamiento, para el caso de la ansiedad, por ejemplo, se trabaja mucho en esto. Y nada, simplemente quería traer a colación esto para que no se quede la idea de que es una simple técnica que sirve para algo muy específico y listo, y fuera de la técnica no pasa nada. No, los principios de aprendizaje que fundamentan esta técnica están presentes todos los días, todo el tiempo, en todas las personas. No estamos por fuera de eso. Nada más que una vez que encontramos y sabemos cómo funciona esto, podemos hacerlo de manera artificial. O sea, hacer un programa de modificación de conducta es algo artificial, una tecnología para un objetivo específico, pero de manera natural siempre se da. El problema es que no está controlado y puede desembocar en conductas sumamente adaptativas, saludables, que la persona le ayuda, o puede desembocar en un caos, pero los principios que puede llevar a uno o al otro son los mismos. Y es lo que hemos estado viendo en estos videos y lo que vamos a seguir viendo y profundizando. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. La verdad que me gusta hacer estos videos y me gusta el feedback que voy recibiendo. Te agradecería el me gusta, la compartida, la me gusteada, bueno, todo eso. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.